Bien, entonces ahí van a tener todo, me pareció también que les sirve a ustedes como ordenadamente, como que pueden ir viendo ahí todo, si tienen dudas con algo, volver a ver un pedazo de una clase o lo que les parezca. Así que está todo, no sé si lo han podido ver, pero bueno, si no, métanse. Yo creo que quedó funcionando bien, yo lo controlé, pero cualquier cosita si no me dicen. Ok. A ver, entonces, vamos a entrar acá. Vamos a pasar la asistencia. Estamos en historia del arte. Sí, genial. Bueno, acá. ¿Tarda tanto? A ver. Bueno, mientras tanto les planteo lo que me gustaría que lográramos hacer hoy. Ahí se va admitiendo gente. A mí me gustaría hacerle ahora la devolución a Antonella, comentar un par de cosas del texto que ella expuso y después dejarlas a ustedes dos a que expongan lo que tenían planeado exponer hoy. ¿Sí? Hola, profe. Ok, A ver. Bueno, dale, voy a empezar, así que cuando vos me digas yo arranco. Bueno, genial. A ver, acá tengo la asistencia. Bien. De nuevo la misma dinámica porque no lo puedo minimizar. Norma, ahí está, genial. Cristina Chamorro está, Sí, genial. Chazarreta Jessica, no, no. Antonella está. Lucas estaba, ¿no? sí, Sí. sí, Juan Manuel Franco Bader, no. Florencia Pagano, sí. sí. Diego estaba, ¿no? Creo que lo acabo de admitir. Sí, sí, recién entré, estoy con la cámara Genial. apagada, pero dentro de un rato la prendo de vuelta. Ok, Gabriel Pengue o Pengue no está. No, no, Marisa Ríos sí. sí, sí, sí. Débora Valerio sí. sí, Y Estela Maris no, Boulkin no. Genial. no. Le pongo guardar y listo. Y nos dedicamos a lo nuestro. Y si viene alguien más, bueno, lo agregamos. Bueno, esperen que acá tengo anotado las notas que estoy tomando mientras hizo ayer la exposición Antonella. Primero te quería agradecer el trabajo que hiciste con las imágenes y haber armado un archivo y intentar darle onda y que sea más divertido e interesante, así que eso suma siempre un montón. Me gustó como tuviste una buena apropiación del texto, porque poner imágenes y hacer chistes implica que uno entendió el texto y no solo lo entendió, sino que se puede reír de cosas del texto, ¿no? Eso es algo que, sobre todo cuando ustedes sean docentes, es algo que uno lo ve con los chicos, ¿no? Yo en un momento les hacía leíamos unas obras literarias nos obligaban a leer unas obras literarias que eran, para mí eran muy aburridas, para ellos también, y entonces hacíamos memes. Entonces, algunos de los trabajos eran, bueno, pensen memes con los que se usaban en el momento, ¿no? Vieron que circulan todo el tiempo, entonces, y ya era buenísimo, pues los memes que eran buenos, que eran graciosos, era porque efectivamente habían entendido bien la obra y hasta podían burlarse de lo que les sucedía a los personajes. Así que, nada, buenísimo que hiciste ese trabajo, que habla de la apropiación. Un par de salvedades que quería hacer, no mezclar, porque como vos leíste más como leíste el texto y además leíste alrededor del texto para entender bien de qué estaba hablando, lo cual también es muy valorable, no mezclar Renacimiento con el Renacimiento que estamos viendo, ¿no? Con Lope de Vega y demás, ¿no? Que es siglo XVI, con el primer renacimiento, o el renacimiento, no es primero, el renacimiento del siglo XII del que habla el autor, ¿no? Como que se inventa esa categoría, ¿no? Entonces, solo para que eso quedara claro para todos y todas, que no, cuando hablabas de renacimiento, como que está bueno ser específico y decir, por favor, renacimiento del siglo XII, no estamos hablando del renacimiento posta, podríamos decirle de alguna manera. ¿Qué más anoté?
Lo que sí me pareció que se puede mejorar un poquito, pero eso es algo que vas a adquirir con la práctica, y más que nada te lo digo en relación a que acá estoy como intentando, nosotros acá en el profesorado formamos futuros docentes, o gente que ya es docente y está terminando, que sea más organizada la exposición. Como que vos agarres ejes temáticos o ideas principales y no vayas y vuelvas sobre esas ideas. Porque entiendo que ese es un flash mental que uno tiene, que va y vuelve y qué sé yo, pero en el momento, que está buenísimo y que sirve para escribir y para un montón de cosas, pero que está bueno que en el momento de la exposición sea más organizada, como bueno, primero voy a hablar de este tema, después voy a hablar de este tema, después, y no voy a ir y volviendo porque vos, porque tenías el texto, y yo te seguía porque también lo leí, lo tengo acá como subrayado y todo, pero digo, pensar en el auditorio que vos vas a tener, y hay gente que quizás o no leyó el texto entero, o lo leyó y le quedó un tercio de lo que leyó, porque leyó otras cosas y está ocupada y lo que sea, o está cansada porque es tarde y todos trabajamos. Entonces, como el orden siempre ayuda un montón cuando uno da clases, porque organiza unas situaciones muy disímiles que están atravesando, desde el que leyó hasta el que no leyó, el que leyó y no entendió, el que leyó entendió más o menos, el que súper entendió, como siempre tenés un público muy amplio cuando uno expone algo, presenta o da clases, y está bueno considerar eso. Pero bueno, al margen de eso me pareció súper buena tu exposición. Me interesaba entonces decir un par de cosas sobre ese texto rápidamente, como para que cerremos con este texto. Y me gustaría que mientras, se los digo antes y lo vemos después, que pensemos en lo que estuvimos hablando antes, o lo que yo estuve hablando, intentando explicar antes, sobre el método arqueológico de Didier Huberman. ¿Se acuerdan que habíamos, para contrastarlo, porque esta es una mirada totalmente diferente al método arqueológico, que es un texto que yo, si llegamos hoy, también lo expongo, si no lo haré en la clase que viene, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco como que el método arqueológico que planteaba Didier Huberman, siguiendo a Foucault, a Agamben, a Nietzsche, tenía que ver con que no pensar la historia como una sucesión de causas y consecuencias, o como una evolución, ¿se acuerdan? Sino como una suerte de genealogía a la que uno nunca podía remontarse al origen, y que lo que tenía que ir viendo eran esos surgimientos, ¿no? Y las fuerzas tensionantes que hacían que ciertos hechos se produjeran en una época y no en otra, o volvieran a aparecer siglos más tarde, ¿no? Acá este texto claramente tiene otra mirada, que es un poco más tradicional, a la que estamos por ahí más acostumbrados, y por eso nos resulta más sencillo, y por eso lo de la arqueología al principio es medio chocante, pero ya lo vamos a ver. Donde hay como hay un orden cronológico, y hay como causa y consecuencia. Bueno, a partir de que pasó esto, pasó lo otro, y a partir de que pasó lo otro, ¿no? Como tal cambio en la sociedad se va a ver informado en un cambio en la literatura, o en el arte, o en lo que sea, ¿no? Entonces, como tengamos en mente eso. Rápidamente, lo que yo quería nada más que comunicarles, agregar a lo que muy bien expuso Antonella, es un par de cuestiones, como para hacer las listaditas. El autor lo que plantea entonces es que hay un renacimiento del siglo XII, ¿no? Ya es una cosa un poco extraña pensar que hable de un renacimiento antes del Renacimiento, ¿no? Y que tenemos que pensar que la categoría del Renacimiento, si bien funciona, ordena, todos cuando decimos Renacimiento más o menos sabemos de qué estamos hablando, es una categoría un poco compleja, ¿no? Porque hace pensar como que hasta ese momento la humanidad era todo oscuridad y una tierra baldía, ¿no? ¿Qué pasó? Entre los griegos y ese punto, si hubo un renacer, en el medio que murió todo, o sea, hubo siglos y siglos de oscuridad, y en ese sentido es polémica, ¿no? Sobre todo pensando cómo estamos pensando nosotros las cosas, cómo nos llega desde el pasado. En ese sentido, la arqueología es interesante, también decir, bueno, ¿por qué la humanidad, o la historia del arte, la historiografía del arte, piensa en el Renacimiento en desmedro de cualquier otro tipo de condiciones y cuestiones que hayan aparecido en esos siglos anteriores, ¿no? Primer punto. Pero bueno, volviendo a lo que dice el autor y no a la crítica que le podemos hacer al autor, lista una serie de cuestiones, de cambios, por los cuales él dice que se dio un renacimiento en el siglo XII. Y habla de metamorfosis demográfica, ¿no? O sea que hay un cambio en la demografía
en Europa en ese momento, económicas también, cambios económicos, y que eso también se relaciona con rasgos intelectuales nuevos. Y después se va a poner más preciso y va a decir, bueno, en primer lugar, yo tengo anotado 1, 2, 3, 4. En primer lugar va a hablar de abundancia de traducciones de obras griegas y árabes, lo cual tuvo un impacto fuerte en la ciencia y en la filosofía de Occidente. Vemos acá entonces que su forma de pensar la historia es distinta a la del método arqueológico. Hay una causa, abundancia de traducciones, y eso trae una consecuencia, que son un impacto en la ciencia y la filosofía de Occidente, ¿no? Lo ve como una historia narrativa, como una evolución, como un continuo. En segundo lugar, habla, todo esto para justificar por qué él dice que hay un renacimiento del siglo XII. En segundo lugar, entonces va a decir que hay en Europa un surgimiento de la literatura en lengua vulgar, que eso es verdad, es un hecho documentado. ¿Sabemos lo que es lengua vulgar? ¿Estamos al tanto de eso? Les pregunto. Yo sí, es lengua vulgar, es cuando sale, o sea, surgen las diferentes lenguas romances, lo que era francés, español, italiano, se lo consideraban en esa época lengua vulgar. Exacto, las grandes lenguas romances, como las conocemos ahora, el portugués también se puede sumir a eso, y todas sus pequeñas lenguas como el gallego, ¿no? El catalán, vasco, bla, bla, bla. Tienen que pensar que hasta ese momento lo que primaba en la literatura era en latín, pero era un idioma que la gente ya no hablaba en el día a día, ¿no? En cada región de Europa habían surgido las lenguas romances, entonces piensen que había una gran distancia entre el lenguaje hablado por toda la gente todo el tiempo y la producción literaria o escrita, ¿sí? Y eso es importante de remarcar. Que aparezcan obras literarias escritas en lengua vulgar abre la posibilidad de nuevos lectores, porque no todo el mundo hablaba latín, y además el latín ya era una lengua que estaba muriendo, o casi muerta, y había quedado más que nada como un lenguaje eclesiástico, con toda la connotación, y jurídico, con toda la connotación que tiene que un lenguaje sea empleado para lo religioso o para lo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, con este surgimiento de literatura en lengua vulgar, hay una proliferación de, por ejemplo, fábulas, novelas de pura ficción, que se alejan de la realidad. Perdón, profe. Me acordé de algo, por eso el máster de clerecía no querían hablar en latín para poder llegar mejor a la gente también con esos mensajes, aunque fueran religiosos, porque ya no era el lenguaje que usaba la gente. Exacto, ¿no? Era como una cosa muy también elitista en un punto y de poder, ¿no? Nosotros sabemos que la lengua es poder, o que una definición de Estado-nación puede ser un territorio, un ejército y una lengua, un idioma, ¿no? O sea, digamos, es una lengua que detentaba poder aquel que la podía usar y hablaba de un menor poder de aquel que no la podía usar o ni siquiera comprender. Bueno, entonces decíamos novelas de pura ficción, es decir, que se aleja, empieza a funcionar como más del orden de lo imaginario y de lo ficcional, donde no se relatan solamente acciones, dice él, sino que también se empiezan a tener en cuenta las emociones y hay un interés por lo estético, es decir, ya no solo vamos a contar lo que hacía tan personaje, sino que vamos a ver de qué forma lo estamos contando. De nuevo vamos a enganchar con todo, yo voy a hacer tipo un enganchadito atrás del otro, con lo que hablamos el otro día de forma y contenido, ¿no? Antes el foco por ahí estaba más puesto en el contenido, que voy a contar la historia de este personaje que hace tal y tal cosa, y ahora se le va a empezar a dar bola a la forma, de qué manera lo voy a contar, que tenga cierto placer estético, ¿no? ¿Qué uso del lenguaje voy a hacer? Todo este tipo de cuestiones. Y lo que me pareció interesante, porque yo esto no sé tanto de esta partecita, dice, bueno, que había una especie se da también la introspección del yo, debido a la confesión auricular que se propaga entre los laicos, ¿no? Como esa cuestión de la confesión, de ir y hablar, la cuestión de la voz en voz baja, ¿no? Y confesarse. Eso es lo que hace que se propague este uso, hace como que las personas empiecen a tener más conciencia propia, ¿no? Y en vez de estar pensando quizás solamente, o sea, tenemos que pensar que en ese momento
quienes se encargaban de pensar en temas más como filosóficos o subjetivos o lo que sea, eran las grandes castas, sobre todo los clérigos, ¿no? Que eran los únicos que le podían, el señor feudal mucho no le importaba, o sea, no eran, ¿no? Demasiado interesados en la cultura de este estilo. Entonces eso, bueno, que las personas empiezan a ser como más instruidas y más conscientes, ¿no? Y pensar en eso, en su propia subjetividad, y en la subjetividad en general, que eso sí es un cambio que me parece importante. Que de ahí hayamos llegado al día de hoy a los libros de autoayuda, bueno, esa es otra discusión, y como una mala deriva de esta situación, ¿no? Que se lea autoayuda. Pero al margen de eso, como para pensarlo desde ese lugar. O que ahora estemos todo el tiempo pensando en nosotros y seamos insoportables y todo sea abrir Instagram y cuídate, come esto, ponete tal crema, hace tal ejercicio y vos, y es insoportable, ¿no? Es también contraproducente, tanto pensar en uno mismo, me parece a mí. Todas estas son opiniones, obviamente, mías. Bien, en tercer lugar, la otra cuestión que dice es que hay un cambio incluso dentro, ¿no?, del grupo de los clérigos, donde antes no estaban interesados, y esto Antonella lo había dicho, ¿no? Como mi gramática, ¿cómo era la cita que vos habías puesto, Antonella? Mi gramática es Dios. Mi gramática es Dios, sí. Ahí está, Sí, mi sí. gramática es Dios. Porque decía el texto. Una remera, yo entraría a dar clases al secundario, no, pero igual se pueden confundir y van a pensar que soy religiosa, no, al secundario no entraría con esa remera, pero me gusta para remera, mi gramática es Dios, ¿no? Y ahí viene la loca de lengua. Ahí en esa frase... Decía en ¿Cómo? la frase que también decía que justamente el que decía que mi gramática es Dios, el que pronunciaba la frase, casualmente sabía recitar muy bien y manejaba muy bien la oratoria, y por ahí estaba en contra de eso. Y o sea, era re convincente con lo que decía y podía, nada, influir en el otro, pero estaba en contra de esta expresión Sí, bueno, qué poder fácil hablar. es estar en contra de eso cuando uno lo domina y puede usarlo para dominar a otros, ser un pillo bárbaro, diría yo. Entonces, bueno, este cambio se da, o sea, pasamos de esta idea de mi gramática es Dios, o sea, no me interesa la retórica, la filosofía, ¿no? Como el estudio del lenguaje o el pensamiento sobre el lenguaje, y ahora, debido a todos estos cambios que hay en la población, que ya no contás con gente que nunca lee nada, o que lo que se lee es en latín y entonces no se entiende, o gente que ya está empezando a pensar en sí mismo, en su subjetividad, los obliga a darle forma a sus ideales y a sus ideas religiosas, y darle fundamentos racionales y lógicos, ¿no? Acordémonos que lo que yo había dicho, la primera cosa que yo había dicho había sido la abundancia de las tradiciones de las obras griegas y árabes. Con eso entró, ¿no?, toda la filosofía, distintas visiones sobre la religión. Entonces eso también obliga a que haya una nueva producción que responda a la tradición antigua griega, que responda a la tradición árabe, distintas religiones además. Y entonces, bueno, se tiene que poner a pensar en estas cuestiones, como el Estado, los reyes, los pueblos, ¿no? Como una suerte de pensamiento más abstracto. Y que todo esto se va a volcar a este nuevo público más amplio que está surgiendo. Hay una frase que lo resume mejor, que es, bueno, que en este momento los asuntos humanos se conforman como objetos de reflexión, ¿no? Porque antes la reflexión estaba casi toda cautivada o capturada por no los objetos humanos, sino claramente por los objetos religiosos, ¿no? Y esto estamos llegando a otro momento. Y también el autor enumera, por último, 4, una renovación del derecho científico, con lo cual se empieza a pensar con método, ¿no? Y eso también hay que agradecérselo a los griegos y a los árabes, sobre todo en los árabes, que tenían ya como una noción más del método científico más parecida a la que se puede manejar ahora, y que eso también es una influencia que se toma y que empieza a funcionar y a modificar estas cuestiones en el siglo XII, en este suerte de renacimiento del siglo XII. Sí, Diego. Sí, porque digamos como que los medievales iban recibiendo todas este tipo de cosas de afuera, de otros lugares, y es como que el medieval siempre pensaba, ¿no?, como que lo bueno
era lo que había estado en el pasado, en lo que era la parte clásica. Y de alguna manera nosotros vemos que por algunos textos que nosotros leímos el año pasado en Español A1, Española Medieval, que ellos estaban tratando de hacer cosas, recreando, digamos, lo que... Ah, ¿no se me escucha? Ujú. Estás muy bajito, eso sí. Si podés subir tu volumen, porque yo cada vez que hablas vos subo mi volumen. No sé si después les termino A ver. gritando a ustedes de forma. A ver si se me escucha mejor ahora. Me parece que tengo un problema con el micrófono. ¿Y ahora? No, Peor, habla peor. más. Metele vos. A ver, ahora. Bueno, uso de la compu directamente, no sé qué problema tendrá este. Bueno, es como que, bueno, repitiendo, es como que los medievales estaban queriendo copiar, digamos, todo esto de lo clásico, que ellos querían, que ellos pensaban que lo clásico era lo bueno, lo que del pasado estaba lo bueno. Entonces venían todas estas cosas de los árabes y demás y lo iban incorporando, pero es como que los renacentistas quieren van un paso más allá, ¿no? De decir, bueno, directamente lo traducimos todo, sin el filtro de lo medieval. Entonces, la caída de Constantinopla le viene bárbaro porque muchos eruditos que vivían ahí que sabían griego, se van a Italia. Y entonces empiezan a traducir todas las obras de vuelta. Entonces, Sí, como que ellos, digamos, los renacentistas toman el mando, digamos, decir, bueno, la iniciativa de cambiar, mientras que los medievales se limitaban a copiar un poquito. está bien. De nuevo, lo mismo que le dije a Antonella, recordá a todos los que nos estás contando esto, que cuando vos hablas de Renacimiento, estás hablando del Renacimiento posta y no del Renacimiento del siglo XII que estamos hablando nosotros, para que no Claro, haya sí, sí, confusiones. sí. Es como Haceme el que, paralelismo claro, porque si no, estamos claro, en sí, porque el problemas. Renacimiento surge en Italia, el que todos pensamos que es el verdadero, pero sí, como vos decís, ya mucho antes, o como dice la autora, la gente ya venía. Es es un desarrollo natural, digamos. Ya la gente venía queriendo cambiar, digamos. No es que de un día para otro se levantaron y queremos ser renacentistas, ¿no? Lo que Sí. pasa es que el Renacimiento fue más formal, el verdadero, pero ya venía el cambio. Sí, sí, y bueno, y hay como toda una introducción, no sé, es muy claro en la pintura, ¿no? Como la idea de la perspectiva y todas esas cuestiones en contra de la pintura plana y todo, ahí es más claro. Bien, esto es lo que quería decir nada más agregar sobre este texto. ¿Alguna duda, comentario, lo que sea? ¿De alguien? ¿No? ¿Estamos bien? De Rápido, Antonella, profe, sí. te agradezco por las recomendaciones, las correcciones, y voy a tomar todo, obviamente, y lo del orden sobre todo, porque me pasó que en un momento maquiné en mi cabeza cómo ordenarlo para que no repetir y terminé repitiendo 80 veces, me di cuenta con la Bella Durmiente, ay, esto ya lo dije. Pero Yo te bueno, digo, muchas no, o gracias. sea, no hay como, no hay nada mágico. Digo, cuando uno prepara, o sea, mirá, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, yo voy ordenando, porque si no yo también, mi cabeza se va para cualquier lado. Es como re importante la escritura, o sea, tener el momento de escritura y de orden de lo que uno leyó, porque el texto si no te lleva de las narices de un lado para el otro, y ¿dónde estoy parada? Pero sí, buenísimo. Bien, entonces ibas a seguir vos, Norma, vos ibas a dar la introducción, ¿verdad? Sí, profe, yo iba a dar la introducción, pero nos quedan 5 minutitos nada más. Ah, 5 minutos del Zoom nos quedan. Bien, Sí. gracias. Y yo el Gracias por capítulo 1, y vos el que capítulo si 1. no lo doy hoy, voy a amanecer muerta mañana. ¿Por No, qué? porque nos queda el módulo de Por 40, la Mari. ansiedad, profe. Ah, no, si nos queda el No, módulo de Muerte 40 y no, así me van a hagamos lo encontrar. siguiente. No, de la ansiedad no, vamos a hacer lo siguiente. Las dos van a tomarse el 15, 20 minutos, no se van a extender, y hagamos una cosa. Cortemos la clase. Ahora, no entiendo por qué a mí no me dice que se está por cortar. Bueno, no importa. Cortemos
la clase ahora, nos volvemos todos rápido en solidaridad con las compañeras que están, que quieren, o sea, porque si no lo hacemos rápido, la muerte de Marisa va a estar sobre nuestras cabezas, ¿lo entienden? O sea, vamos a terminar todos con las Exacto, manos tal ensangrentadas cual. porque no se subieron al Zoom. Sí, Entonces les pido por favor, Sí. yo no quiero ser cómplice de un asesinato de ¿a cuántos somos? 10, 9 personas matando a la Marisa. Entonces, cortemos y Gracias. subimos, ¿sí? Ok, bárbaro. bueno.